Bienvenidos a todos y a todas a Sala UPLA Virtual, nuevamente hoy en este día lunes, con nuestras conversaciones remotas, todo esto en el marco de nuestro ciclo Sigamos Conectados. El día de hoy conversaremos en torno a la creación de algunos de nuestros académicos de la universidad. Esta producción es una producción que se organiza por el Departamento de Artes Escénicas, el cual está compuesto por Arte Escena, la carrera de teatro y la sala de teatro UPLA. Sean todos y todas muy bienvenidos, espero que disfruten este conversatorio. Voy a dejar con ustedes a Julio Ferreto, quien nos acompañará en este conversatorio y quien guiará esta conversación. Bienvenido, Julio. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todas y a todos nuestros invitados que están en este momento acompañándonos. Como tú dijiste, Creando Escena es la segunda oportunidad de compartir con ustedes para mí. Ya la otra vez fue Desafío Escena, así que estoy muy contento y muy contento de estar acá de nuevo con compañeros y estudiantes y gente que nos ha seguido en estos conversatorios. Hoy día el título de este conversatorio, Creando Escena, se refiere a la formación teatral universitaria y al proceso creativo permanente. Voy a leer un pequeño extracto para poder ponernos en contexto de qué se trata. Este segundo encuentro tiene como objetivo poner en discusión el sentido que implica llevar la formación teatral universitaria al plano de la autoría, para ver la experiencia docente y las metodologías que se aplican a la enseñanza del teatro universitario. Es por eso que ante la situación de confinamiento y del acto creativo aparece una oportunidad para la revisión de cómo se están llevando estos procesos hoy en día, precisamente cuando el lugar académico experimenta cambios en los procedimientos metodológicos utilizados durante y después de la pandemia. Finalmente, en la carrera de teatro, y con estos dos conversatorios propuestos hacia la sala de artes, hacia la SAE, ¿ya? Sala UPLA, la carrera de teatro en la Universidad de Playa Ancha promueve dicha oportunidad para poder estar con sus docentes e invitados, ¿no? Para dar a conocer y compartir, reflexionar sobre las experiencias con las estudiantes, sobre todo cuando las experiencias personales de creación en escena siempre debieron estar relacionadas con las nuevas oportunidades de los profesionales que se están formando en las instituciones. Tenemos los siguientes participantes, se los voy a ir presentando, espero que nos vamos encontrando ya, van a ir apareciendo en la imagen. Está Jenny Pino, Fabiola Ruiz, Rocío Rivera, Andrés Hernández, Marcelo Isla, Víctor Arrojo y Claudio Santana. Aquí tengo que decir que Fabiola se disculpó porque tenía en este momento un choque de horario, pero bueno, recibimos su excusa, pero estaba invitada a este panel también. Bueno, voy a presentar a la profesora Jenny Pino. La profesora Jenny Pino ya la conocen, es profesora de la Universidad de Chile, de la Universidad de Playa Ancha. Dirige también la compañía Soporte Corporal. Ella tiene una vasta trayectoria en el área movimiento y ha realizado un sinnúmero de trabajos que también vinculan la educación artística en general, ¿ya? Y es colega, amiga, y personalmente estoy muy contento que ella esté aquí porque también ha desarrollado un área creativa bastante constante y permanente en el tiempo, ¿ya? Bienvenida, Jenny. Rocío Rivera, también colega, aquí la conozco de hace mucho tiempo, del mundo moebio, yo he seguido el mundo moebio en esos años, en los años mozos, ¿no es cierto?, hace tiempo atrás, gran impulsora de Escena al Borde, una gran profesional, creadora, directora, como dije, de la compañía Mundo Moebio y profesora de danza de la carrera, el cual también estoy muy, muy contento que nos compartamos esta vez, ¿no es cierto?, para conocer o seguir conociendo tu trabajo, seguir conociendo, ¿no verdad?, las proyecciones que has tenido y la importancia y trascendencia de todo ese gran proyecto que ha sido Escena al Borde. Andrés Hernández es también un director
un amigo, personalmente muy contento también que todos estén aquí, especialmente Andrés, que ha participado en muchos proyectos, tanto como actor, director, y sus incursiones en la creación teatral lo ha llevado también a la parte audiovisual. Entonces, en este caso, quiero destacar que Andrés, por ejemplo, ha realizado un sinnúmero de montajes, ¿ya? Y bueno, recuerdo la compañía de los Cuatro Notables y una serie de trabajos con, ¿no, verdad?, diferentes alumnos y exalumnos de nuestra carrera, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no, verdad?, él tiene también una trayectoria en el área de la formación, ¿ya? Eh, teatral. Como todos saben, en la escuela y en la UBLA, Andrés también realiza las cátedras de actuación en segundo año, también está en la coordinación de la carrera, que es un compañero, ¿no es cierto?, permanente. Presento también a Víctor Arrojo. Víctor es de Argentina, es de la Universidad Nacional de Cuyo, también es un amigo, un compañero, un creador que, que ha desarrollado una vasta trayectoria por esos lados y también fuera de Argentina, ya director de la compañía Cajamarca y de la sala que tienen ellos allá en Mendoza. Ya me ha tocado compartir con ustedes, con la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, y he conocido tu trabajo y un amplio desarrollo también en la formación, no solo de estudiantes de teatro, también de docentes, ¿no? Y que te ha llevado a viajar por varias partes también, difundiendo estos temas, ¿no es cierto?, que vamos a tratar ahora. Marcelo Isla es profesor nuestro, también parte de un equipo fundador de la carrera de teatro, amigo. Me parece que es importante también mencionar que es el director de la Sala de Arte Escénico y también ha tenido una vasta trayectoria en la creación, tanto en su país, porque cuando trabajaba también en Argentina, como en Chile, ¿no? Fuimos compañeros en la Chile, ahí nos conocimos y por lo tanto, la verdad, también tuve la oportunidad de conocer toda su trayectoria, sus realizaciones y todo su ámbito creativo, en conjunto también con la experiencia que tiene en la formación teatral. Me parece muy importante también que ahora que te toca estar en la dirección de la sala, también participes en estos ámbitos porque también eres formador y eres profesor, ¿no? Así que bienvenido también, gracias por acompañarnos. Claudio Santana, todo es muy conocido, amigo, actor, director de la compañía Performance Persona Project, en la cual me ha tocado escribir, trabajar, conocer su trabajo, un enorme trabajo, ¿no es cierto? Yo diría también con, con su desarrollo a nivel internacional, nacional. He escrito sobre sus obras, he tenido la oportunidad de trabajar conociéndolo un poco más desde dentro. Por lo tanto, no, verdad, el último trabajo que compartí y que lo he seguido también a propósito de la Escuela de Teatro ha sido El egreso, Hipócrita, ya que ahí se ha demostrado que también, ¿no, verdad?, junto a La batalla del Ebrio, junto a Los falsificadores del alma y todos sus trabajos ya ligados al PPP, ¿no?, han sido trascendentes para poder esto, no sé, conocer tu obra y que también has relacionado fuertemente con las cátedras, ¿ya? Has estado súper vinculado a las cátedras y tu trabajo poético, tu trabajo creativo también ha sido súper radical en ese momento. Ya presentado, disculpen, no sé si los presento así en todos los tonos, pero voy a leer las preguntas que nos van a servir para trabajar. ¿Ya? En general son 4 preguntas y podemos partir así por cualquiera. ¿Ya? Se las leo al público para que las retengamos o para que las tengamos presentes. 1. ¿Es posible en el contexto actual de pandemia y cuarentena promover la autoría en la formación teatral universitaria? ¿Cómo se logra dar lugar a la creación propia frente a las demandas permanentes de metodologías nuevas para las clases en las diferentes áreas del ámbito de la formación teatral?
las instituciones universitarias, escuelas de teatro y otras, como centros culturales también, ¿ya? ¿Están preparadas para impulsar la creación en los y las estudiantes de teatro? Y finalmente está una cuarta pregunta. ¿Cuáles son sus áreas de creación y o investigación? ¿Cómo se han integrado los estudiantes a sus proyectos artísticos? De haberse incorporado estudiante, ¿cómo creen ustedes que ha sido la experiencia de trabajar con ellos? Bueno, dejo estas preguntas en la mesa para que podamos ir conversando en un tiempo acotado y luego recibir preguntas de la asistencia para que así podamos así intercambiar opiniones. No sé si quieren partir. Ustedes tienen las preguntas también, se las he enviado antes para que podamos conocerlas, entonces ahí podemos ir. Así que cedo la palabra, ella está en la mesa. Vamos. O si queréis, yo digo, ¿es posible en el contexto actual de pandemia y cuarentena promover la autoría en la formación teatral universitaria? ¿Creen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero desde la experiencia que yo estoy viviendo ahora, luego de pasar por el choque y la impresión de este tiempo, eh, transitando hacia la adaptación como sensible, flexible de nuestros hábitos, tanto privados como públicos, como cotidianos, como disciplinares, yo creo que con ese tránsito es posible, ciertamente. Desde mi experiencia, lo más relevante ha sido lo importante de entender el vínculo presencial, pero también entender que para generar procesos de creación pedagógicos o autorales es necesario sostener ese vínculo, incluso crearlo a través de la plataforma medial. A mí me llama mucho la atención que en este tiempo ha sido igual de importante y tan importante mantener los vínculos. Eso. Rocío, tú que siempre estás cercano a proyectos, no solo aquí en Chile, sino que también en otros lados, y te ha tocado hacer clases en otras partes. ¿Cómo ves esto? Esto que no está Para mí, pasando. Esto que no está pasando terrible también. sí, pues. O sea, primero muy desafiante en términos de que hay que, o sea, por lo menos desde la danza, en primera instancia uno pensaría que se replantea todo, pero también te devuelve, a mí me devolvió a ciertas cosas esenciales, como uno pensar qué es ese espacio de encuentro y de aprendizaje que sostenemos colectivamente con el grupo de estudiantes que toca trabajar, cómo nos comprometemos mutuamente en ese estado de estudio y cómo en el fondo todas las herramientas que uno tiene desde la creación o desde la experiencia profesional se pueden desplegar y incluso más allá de lo que es el contenido mismo. O sea, después uno podría como mirar qué es los contenidos que tienes que pasar. Y yo siento que en el caso de lo que hacemos me devolvió mucho a pensar que uno, que es un encuentro para formar colegas, eso como base, y entonces que la reflexión que nos puede hacer estar juntas tiene que ver, y estar juntos tiene que ver con ese deseo que es más profundo que solo, podría yo incluso decir, la circunstancia académica. Con eso como motor, luego la idea de ser cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, en un contexto tan delicado como el actual, donde hay mucha necesidad de contención, y donde, como decía Jenny, esta idea de tener que reubicarse y pasar el shock, también te hace ver cómo es que uno está vinculado con ese ser cuerpo, ese ser que es tu instrumento, pero a la vez eres quien toca el instrumento. Entonces siento que ha sido un espacio como de encontrar nuevas metodologías, pero para hacerse las preguntas profundas de lo que está detrás de este estado de estudio. Y en ese sentido, toda la experiencia que uno tiene de vida en el oficio es lo que finalmente aflora como herramienta. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y lo creativo como una pulsión, porque también ante una vivencia tan fuerte,
que es compartida no solo por nosotros, sino como por la humanidad, también aparecen los motores creativos como un deseo de querer decir, o de querer plantearse, o la necesidad de poder expresar también y comunicar. Ahí yo siento que ha sido como un proceso de estudio también para mí en ese sentido. Es una oportunidad también, así. Sí, Yo quería, totalmente. Víctor. Yo quería, sí, primero agradecerte la invitación y a todo el equipo de participar. Me siento fundamentalmente, afectivamente muy vinculado a la UPLA, por la cantidad de amigos y de vínculos que hemos desarrollado. Y nada, pienso, básicamente, no quiero repetir zonas por ahí comunes de la dificultad que ha representado esta situación de la pandemia, pero a mí particularmente me ha llevado a reforzar algunas preguntas que me inquietaban antes y que se me han profundizado en esta etapa. Me parece que nuestros espacios académicos en general están vinculados a una idea de formación teatral, y me parece que acá donde se vislumbra la posibilidad de una reflexión, por lo menos así la veo yo. Me parece que hay una conformación de los planes de estudio, de los programas de formación del actor, de la actriz, que tienen que ver con lo teatral, y me parece que es un reduccionismo del cual tenemos que lentamente empezar a salir. Me parece que lo que ha demostrado a lo mejor esta situación extrema es que si el teatro se vio restringido en forma casi absoluta, lo que crece como acontecimiento, como fenómeno, es la actuación. Entonces me parece que es un momento, por lo menos en mi caso, para invitarnos a pensar que si el objeto de estudio de nuestro espacio, de nuestra carrera, debería ser más orientado y a revisar todo el marco epistemológico, metodológico, filosófico, respecto a la actuación como objeto de estudio. Pongo el caso de nuestra carrera, por ejemplo, nosotros tenemos una titulación de arte dramático, licenciado en arte dramático. Fíjate que eso implica una mirada muy moderna, y que en alguna manera esta situación ha agudizado, porque en realidad la actuación debería ser para mí el objeto de estudio, ¿no? Y parece una obviedad, pero no lo es, y en realidad he tenido la oportunidad de tener un año sabático de estudio y investigación, y en este sentido, toda la mirada de lo postdramático, de lo performático, nos lleva a pensar que la academia se va quedando en un modelo dramático que está netamente vinculado al desarrollo del actor o la actriz en función de la resolución de una escena dramática y de concepto de personaje y todo esto que sabemos. Entonces, también nuestras herramientas se ven limitadas en un contexto donde me parece que la actuación debería ser nuestro debate, ¿no? Me encantaría compartir estas ideas. ¿Qué pasaría con la revisión de nuestras metodologías, nuestros marcos teóricos, si nuestro objeto de estudio realmente sería la actuación? Hoy un bluetuber, un youtuber, aplica actuación. Ni hablar, ya sabemos de la expansión de la actuación, la performatividad de la actuación contemporánea. Entonces me parece que esta situación nos ha llevado a plantearnos metodológicamente y en los marcos de fundamento, una mirada que supere la idea de la teatralidad, entendida como el acontecimiento del teatro como único continente de desarrollo de la actuación. La actuación, ya hay trabajo en este sentido, trasciende el soporte que la sostiene, o sea, el cine sostiene la actuación, la multimedia sostiene la actuación, las redes sostienen la actuación. Entonces lo que hay que reforzar, por lo menos en nuestro caso, entiendo que estamos muy, muy lejos de eso, de poder revisar nuestras estructuras y nuestras mallas de planes, que tiene que ver con los saberes y con las competencias que nos proponemos, hablar de la actuación. Entonces esto nos ha llevado a un plano interesante, porque el estudiante ha tenido que estar en soledad, en la cuarentena, y ha tenido que enfrentarse a una autonomía de generar escena, de generar acontecimiento, no escena, sino a generar acontecimiento solo, ¿no?
sin algunos soportes teatrales. Entonces, cuando los soportes de esa teatralidad moderna desaparecen, ¿qué queda? Queda la actuación, queda la posibilidad de construir acontecimientos, que creo que tiene que ver con lo que decía Rocío de los cuerpos, ¿no? En realidad son los cuerpos los que definen el objeto de estudio. La mayor reflexión que me lleva a esta etapa es que la creación o la autoría, como la has designado vos en la consigna, tiene que partir de una revalorización de la actuación como nuestro eje. Porque tal vez en una mirada futurista negativa desaparezca la posibilidad real del convivio. Ojalá que no, pero yo me pongo en negativo. Pero suponete que esto se vea muy limitado. Lo que se va a sostener es la actuación. La actuación no se va a perder, se va a reinventar, se va a reformular, está presente. Ha habido actuación y hay actuación todo el tiempo, ¿no? Y esta es una primera reflexión que a mí me genera. Ver cómo damos herramientas y compartimos experiencias o hacemos aprendizajes. No sé hasta qué punto tenemos diferenciada actuación. Vos fíjate que hay mucho material de reflexión teórica que avanza sobre esta pregunta maldita que le llamo yo, ¿no? Que la pregunta maldita es, ¿qué es la actuación? Porque la actuación es hacer teatro. Entonces es un limitante. Siguiendo eso, por ejemplo, como ustedes todos son profesores de actuación, algunos otros de movimiento en las áreas, ¿ya? Ustedes pueden hacer o pueden llevar o ligar o relacionar, ¿ya?, sus propios proyectos, sus poéticas personales, sus lenguajes, sus ejes programáticos creativos a la sala con los estudiantes. ¿Creen ustedes que esa situación se da natural o es forzada? Uno separa, por ejemplo, no, ahora yo soy creador, después no puedo hacer mi creación en la sala o en la sala de actuación, ¿ya? A ver si vamos por ese lado, ¿ya? ¿Cómo ven eso, ya? Ustedes que están como ligados fundamentalmente a esas áreas radicantes que son la actuación, en este caso la danza, el movimiento, ¿no? ¿Te fijas? No sé si Marcelo, por ejemplo, o Claudio pueden. Yo creo que al menos a mí siempre me ha resultado difícil separar, porque cuando tú trabajas con los alumnos eligiendo los textos, ya desde el material que tú trabajas pedagógicamente ya hay una lección previa. Entonces, a partir de ahí empieza también a generarse un trabajo en conjunto con los alumnos que es complicado separar en un determinado momento. Por más que de repente tú le puedas dar una mayor participación a los alumnos en la generación de los espacios o en la búsqueda de los espacios, pero siempre hay un trabajo que se da en conjunto y, insisto, para mí ha sido siempre muy complicado separar una cosa de otra. Y con respecto a lo que decía Víctor recién, voy a tomarme una cosa, porque encuentro muy interesante lo que dice él. Lo único que yo no he podido solucionar, Víctor, es el tema de la percepción. ¿Qué hacemos con la percepción? Porque nosotros no hemos mutado epistemológicamente para tener nuevas percepciones de la actuación. Andrés, tú que has trabajado harto con estudiantes y exalumnos, ¿cómo es ese paso? Ser profesor, estar en la sala con los estudiantes, con lo que significa no solo este contexto, que lo hemos conversado mucho en nuestra relación de coordinador-director, tener mucho tiempo a veces conversar también estas cosas de metodológica, de que el profe de actuación también es director y a veces el tema de la sala se logra prolongar en tu carrera como director y en tu sala o en tu estudio o en tus ensayos personales. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, digamos, en lo personal? A ver, yo creo que ha sido un proceso que en el tiempo ha dado como distintos indicios de acuerdo a cómo poder desarrollar el trabajo podríamos separarlo entre estudiante y
y un actor, actriz profesional, porque de una u otra manera las generaciones han cambiado. En esta última década, por el tiempo que llevo, igual ha cambiado bastante la forma de enfrentar la formación teatral de parte de quien lo desea, y sin duda, tiempo atrás veía una mayor cercanía entre la creación o las posibilidades que entrega, la posibilidad creativa, en el ámbito de la formación. Hoy en día veo, y mucho más ahora, como la necesidad como urgente de cómo, y también las preguntas que me hago ahora en estos 4 meses, que ha sido bastante duro, cómo formar o cómo posibilitar, cómo conducir la formación. Y que claro, me pone en un lugar ya que también no he estado participando en creación directamente varios años, también de replantearme cómo se mira, se observa la formación desde ese lugar, o desde la formación volver a la creación. Yo creo que es algo que no se puede separar, pero atiendo con bastante atención y con bastante cuidado también cómo van cambiando los enfoques del deseo por formarse teatralmente en una universidad, que ya no necesariamente responde al mismo lugar o al mismo ámbito que tal vez existían 10, 20, 25 años atrás, cambia. Y es mucho más con una ciudad que ha ido mutando, cambiando su enfoque respecto a la pregunta que nos podríamos hacer nosotros. ¿Qué es lo que estamos formando o para qué estamos formando a determinados jóvenes? Para participar en la parte creativa, interpretativa, es mixto, hacia dónde en el fondo se orienta aquello. Ya. Claudio, te paso la pelota, digamos, está con el gato ahí. Tú que hay, bueno, siempre hemos conversado también estos temas en otros contextos, y la pregunta a lo mejor se deriva de, que te quiero hacer, se deriva de lo que estamos conversando, pero en el fondo como guiarte a la necesidad de que el profesor, el docente que está con sus alumnos, que tiene ese intercambio, ¿no?, ¿verdad?, cotidiano, de pronto en las instituciones, que después podemos conversar sobre eso, ¿necesita valerse de su obra? ¿Necesita obra? Hola, buenas noches. Acá haciendo la 20 para las 2 de la mañana. Desde Italia, por favor, ya. Disculpe, pero bueno. Eso nos prestigio también. Ok. O sea, claro, obra. Anoto. Primero quería quizás hacer alguna referencia a la primera pregunta que se hace sobre cómo es la autoría en esta situación de distancia. A mí cuando por la mañana pensaba esto, las preguntas que enviaron, era esta palabra que se llama autoría, que era para mí siempre ha resultado una cosa media azarosa, por no entender muy bien a qué nos referimos. Por supuesto puedo buscar en algunos artículos qué cosa es. Sin embargo, yo pienso que si vamos a hablar de autoría dentro de la academia, dentro de las carreras de teatro, que se habla bastante, mucho en Santiago también, en casi todas se habla de autoría, habría que entonces que focalizar las mallas curriculares, la organización del cuerpo docente, hacia ese punto, si es que parece que es relevante tomarlo en cuenta. Después, dentro de la situación de distancia, de bloqueo, de que no nos podemos reunir, que está bien porque hay una contingencia que es mayor, creo que apenas hemos podido, lo digo así muy en general y livianamente, hacer algunas clases, ¿no?, con respecto a los paros que hemos tenido, las huelgas. Hemos podido poco a poco retomar los haceres y los saberes para transmitirlos a los estudiantes. Y en ese punto, al menos lo personal, ha sido positivo. Tengo un primer año y personas que particularmente nunca se han encontrado entre ellas, nunca han entrado al recinto de la academia,
y creo que hemos podido conseguir en algún momento este momento de compenetración consigo misma, sea en el trabajo físico como en el trabajo sobre las primeras materias introductorias, como por ejemplo la acción. Por otro lado, en cuanto a lo que tú me preguntas directamente, si el profesor o el docente o docente tendría que tener obra o es importante que la tenga. Yo he conocido y he tenido la suerte de estar con docentes que tal vez en su producción artística son más distantes, sin embargo en su conocimiento del hacer actoral, como dice Víctor, ¿no? Como el hacer nuestro, yo soy, antes que nada soy un actor, un actuante, el hacer nuestro, que es físico, que es una experienciarse a sí misma, experienciar, por supuesto, lo que te lo hace experiencial es el cuerpo. Hay momentos en que tal vez el conocimiento, a base de la observación de ciertos docentes, no requiere necesariamente ni obligatoriamente que tengan obra. Yo al menos me recuerdo más de un ejemplo en mi formación en la Escuela del Arte que dirigía Alejandra Gutiérrez, en la cual María Elena Ortega, Gloria María Martínez, Amílcar Borges son personas que el conocimiento sobre el hacer físico de un actuante es profundo, que no requiero de ir a mirar una obra, sino que dentro del espacio del salón, de la clase, del espacio de indagación, puedo darme cuenta que cómo esa persona sabe, logra con su palabra o a veces físicamente tocar ciertos puntos para comprender ese fenómeno. Y por otro lado, sí, también podría contradecirlo, ¿no? O paradojarlo. La obra es necesaria también para que los estudiantes puedan saber qué hace uno o una cuando está fuera de la institución, cuáles son sus inquietudes más íntimas. En mi caso, ¿no? O sea, como director, cosas que no hago dentro de la institución, las hago con completa libertad y también con responsabilidad fuera de la institución, los espectáculos o bien las experiencias que hacemos con el ensamble que cual guío. En ese caso, sí, la obra se hace como un complemento, aunque no creo que sea una obligatoriedad tener una obra. El conocimiento se transmite muchas veces solo con una palabra. Gracias, Claudio. No sé si alguien quiere Julio, agregar. sí, a mí me gustaría agregar que en mi caso particular, como el objeto de estudio está en el cuerpo, entonces nunca se ha distanciado de la docencia, como el objeto de curiosidad, de deseo, de construcción, siempre ha sido el cuerpo, como que siempre en mi caso particular se ha atendido una tripleta que se alimenta permanentemente entre la docencia, la investigación y la creación. A mí en lo personal me ha pasado eso, que gracias a los dioses se ha podido ir como complementando y me resulta muy interesante que las curiosidades que se plantea por una parte hacia la compañía de manera profesional, tratando de generar un discurso, también puedan ser probadas, discutidas y pensadas en las sesiones. Eso hasta ahora a mí me ha ocurrido virtuosamente. Yo quisiera agregar que en atención a lo mismo y enlazando la primera pregunta, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de este tiempo como de adaptación es, bueno, algo que tú señalaste en una reunión de profes que a mí me pareció singular y yo la he seguido aplicando como concepto, y es que en este tiempo es necesaria la jerarquización de lo esencial. Como esa frase que puede ser como un eslogan, a mí me ha hecho mucho sentido, y me ha hecho mucho sentido tanto para mirar este tiempo inusual en la vida de la docencia, pero también en la cotidianidad. Entonces, desde mi perspectiva, eso ha sido muy interesante también de proponérselo a los cursos y cómo eso también que está fluyendo de una manera en las cátedras, también puede ser observado en el ámbito más profesional, donde todo en este momento está siendo mediado. Eso. Y
Mira, yo quiero llevarlos a tal vez unas preguntas un poquito más así, como atravesar las preguntas que hicimos, ya no situarnos así en forma muy ordenada. Y en ese sentido que estaba hablando Jenny, ¿cuáles son, o qué creen ustedes, las dificultades que las instituciones, no solamente esta institución, sino que en las instituciones en general, ya a veces son las barreras o los obstáculos que no permiten hacer eso, justamente esa vinculación creativa, ¿ya? Con la docencia misma, y viceversa, ¿no? No permite tampoco la creación de los estudiantes. Nosotros, en tiempos no de pandemia, bueno, se sabe que tenemos algunas instancias como el festival, los estudiantes tienen el Festival Humberto Boechel, que lo crearon ellos mismos, ¿no? Y tienen una instancia creativa y de participación, y lo organizan, y obviamente han salido trabajos buenos, y una serie de experiencias interesantísimas, no solo para ellos, sino que también para muchos de sus compañeros. Entonces, ¿cómo creen ustedes que a veces las instituciones responden ante estos escenarios que muchas veces, a veces se olvidan, ¿no? O se pasan del alto y solo se quedan en instrucción o hacer una metodología, nada más que rápidamente? ¿Creen ustedes que las instituciones en general están a la altura con todo o en parte? No, sí. Estoy hablando de la enseñanza universitaria formal, en instituciones, no las privadas, digamos, también, porque ahí ya el negocio es otro, digamos. Perdón la expresión. No sé quién quiere tomar ese tema. O sea, Rocío, volviendo a Rocío, o sea, o lo piensas. Tú, Víctor, que tienes bastante experiencia ya en Cuyo también. Has sido director de carrera y esa parte también has tenido experiencia eso. Sí, nosotros por suerte la producción o todo el trabajo de creación dentro de la malla, si bien hay mucho por desarrollar, está como cuidado en algunas instancias, ¿no? Dentro de la malla curricular hay tres materias que son práctica escénica, que son producción desde el comienzo hasta el final, hasta la producción de la obra. Y como bien saben algunos de ustedes, tenemos el seminario de producción y registro que supimos llevar alguna vez a la Facu allá, que es la etapa final. Nuestra etapa de tesis está contemplada con producción. Entonces, un modelo de egreso, de tesis, tiene que ver con la producción. Y me parece que las etapas de creación son varias, porque aparte, me parece que hay un tema acá que es complejo, que en nuestra tarea docente, que es el tema de la productividad, ¿no? Que vos por ahí hablabas mucho del tema de que nos exigen metodología, pero también en algún momento creo que nosotros, o por lo menos me pasó a mí, hay que pararse y detenerse en el tema de la productividad, ¿no? Si yo entiendo autoría como producción, no sé si lo estoy interpretando bien, ¿no? Si la autoría es producir, porque otra cosa sería si interpretamos autoría como creatividad. Esto me suma a lo de Claudio, que es un concepto que por ahí me costó enmarcarlo, digo. Si autoría es creatividad o es desarrollo de la creatividad, bueno, hay mucho por hacer también para estimular eso en las mallas, y el desarrollo de la creatividad, la integración de las cátedras. Nosotros tenemos un serio problema estructural presupuestario para hacer proyectos de integración, ¿no? Las cátedras en la estructura académica, por lo menos nuestra, funcionan como comportamiento, y si hay articulación, es una articulación porque los docentes lo proponen, y hay voluntad de los docentes de hacer procesos de integración, pero no hay espacio de integración curricular. Y esto en una mirada más contemporánea es un pecado. Y nosotros, más que tenemos todas las carreras de arte juntas en un mismo predio, imagínate, tenemos la escuela de música, la vieja escuela de música, hoy la carrera de música, artes plásticas, diseño, digo, podríamos hacer proyectos de integración donde el problema de la autoría en la creación sería todo un desarrollo, pero haría falta un tema de presupuesto que no está, que no existe. No hay proyectos de integración para eso. Exactamente, ahí quería ir a esa cosa, porque Claro. las instituciones tienen mucho que decir en ese momento, ¿me entiendes? Claro. Nosotros estamos limitados a la voluntad. Estamos limitados a la voluntad de los docentes, y
Digo, cuando los proyectos se presentan normalmente son aprobados y se han hecho intercambios y se hacen intercambios de cátedra interfacultades también muy interesantes, pero con un alto componente de voluntarismo del docente. Normalmente no hay presupuesto para eso, ¿no? Y hasta te diría que en materias como práctica escénica y todo lo demás, los costos de producción no están contemplados en el presupuesto de nuestra universidad, o sea que se trabaja con aportes muchas veces nuestra del docente y a referéndum de lo que se va a recaudar y en Bordeaux se va a recuperar. Imagínate lo poco contemplado, como decís vos, que están esos espacios, ¿no? Pero digo que me preocupaba todo este tema de la productividad también, ¿no? Porque a veces las cátedras de actuación se transforman en productoras de escena. Vuelvo a la obsesión. Digo, ¿somos productores de escena o somos mediadores de actuación? Digo, o vamos a hacer aprendizajes de actuación, que me parece que hay una diferencia epistemológica eso. ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando a producir escenas? A mí me ha pasado fundamentalmente ahora que el proceso creativo del alumno, al estar solo, su autonomía creativa se ha visto expuesta a una necesidad de resolución, sí o sí. Entonces, todo eso que era como un ítem en un programa que decía propender a la autonomía creativa, ahora hay que aplicarla, porque no queda, está solo, tiene que resolver un acontecimiento, ¿no? Un fenómeno ahí poético, solo, y en el contexto que tiene. Entonces ahí me parece que está más interesante en ese sentido recuperar esa experiencia de creación, la autoría y la creación en ese sentido, y no en la producción de escenas. A mí particularmente, no sé cuál es la experiencia del resto del panel, pero a mí en un momento de hace muchos años me pasó que yo sentí que no era profesor de actuación, que yo estaba coordinando escenas. Y a mí eso me cambió bastante la mirada, ¿no? Yo no estaba viendo la escena y que la escena fluyera y que se resolviera la escena, pero los problemas de la actuación no lo estaba focalizando. No estaban siendo el objeto del espacio, ¿no? Entonces me parece, hay un concepto de Tavira que es interesante, que él, en una conferencia que yo tuve la oportunidad de ver en México, y que después desgrabamos, Tavira, el maestro mexicano, plantea que a veces cuando hablamos de teatro, como cuando hablamos de actuación, es tan amplio el campo que no podemos manejar en una sola dimensión, sino que habría que hablar de dimensiones. Y él dice, muy interesante en el trabajo, que hay una dimensión artística y una dimensión técnica. Entonces, no necesariamente, aparte, bueno, venimos de la matriz stanislavskiana, ¿no? El actor se prepara y el actor del personaje, digo, estas etapas que las grandes metodologías han planteado siempre, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay un tema. Me parece que nosotros sí hay una instancia donde está la preparación y que a veces hay que concentrarse en problemas, en ejercicios más simples que tienen una resolución y que hay un elemento de creatividad en la resolución de ese ejercicio. Y no enmascarar todo en un manejo. Te interrumpo porque quiero pasar la pelota a la Rocío, ¿ya? Respecto de qué lugar entonces, y siguiendo lo que estás diciendo, qué lugar entonces ocupan los estudiantes en ese proceso que estás tú planteando. ¿Yo? Para el profesor. ¿Para que termine yo? No, para la Rocío. Le paso la pelota a Rocío. Rocío. Me diste un empujón. Para mí es fundamental, porque yo siento, o sea, voy a enlazar algunas de las cosas que hemos estado comentando. Creo que, por ejemplo, para mí es muy difícil separar mis preguntas creativas y mi hecho de tener una mirada como coreógrafa para estar compartiendo el espacio yo le llamo espacio de aprendizaje, porque incluso yo estoy aprendiendo en ese espacio que podría uno pensar que es el espacio de enseñanza. Yo trato de ponerme siempre en un lugar lo más genuinamente y compartidamente como en un estado de estudio. Y eso me permite compartir preguntas que obviamente están enlazadas con mi hacer obra, que no necesariamente tienen para mí la importancia de que las estudiantes y estudiantes, o sea, los estudiantes vean mis obras, sino que en ese proceso creativo yo comparto con quienes estoy trabajando, en este caso grupo de estudiantes,
un modo de abordar las cosas desde ese deseo que busca y que tiene una motivación por la escena, más allá de en qué rol vas a estar en esa escena. Entonces siento que lo técnico, por ejemplo, atendiendo esto que decía de la dimensión artística y la dimensión técnica, en mi experiencia en enfrentar procesos de este tipo, siento que la técnica viene a responder a un cómo solucionar cosas, o cómo poner herramientas específicas para poder resolver dificultades específicas, o dar solución a cosas que quieres realmente abordar. Y en ese sentido, creo que ya hay una pulsión creativa de fondo, que yo por lo menos no la puedo mucho disociar, o que trato de estimularla en general. En el sentido de que, no sé, trabajamos con el cuerpo, hay todo un desarrollo técnico posible, pero también partir por un proceso que no sea imitativo, y cómo eso también te enfrenta creativamente a entender, bueno, estas herramientas que tienes, técnicas que pueden ser limitadas, por ejemplo, cómo las vas rompiendo, cómo te vas a poner en un estado que, como proceso de desarrollo como ser humano que se va a dedicar a algo que está en el campo del arte, puede superar incluso lo que implica un semestre, lo que implica tu estudio formal en la carrera, porque al final es algo que uno no deja de hacer nunca. Con esas preguntas que son más como un marco para mí de cómo yo me desenvuelvo profesionalmente, siento que es ahí donde entro a compartir el espacio de trabajo. Y claro, yo doy clase ya en tercero, ¿no? Entonces también me pasa que alguien que está en tercero puede tener conflictos de duda de por qué estudia teatro, ¿no? Pero también cómo desmitificar para uno mismo ese lugar, ¿no? Como decir, bueno, si ya llegaste hasta aquí, está bien que te preguntes si es que este es el lugar que quieres seguir desarrollando, y todo lo que implica en un ámbito donde nos dedicamos a cosas que no son necesariamente útiles para el mundo, con todo lo que yo sí veo que es muy útil, pero donde en el fondo nos vamos a enfrentar a resolver una serie de aspectos que además nos van superando. O sea, la técnica, yo digo, lo técnico se va modificando también, ¿no? Cómo es ser instrumento. Entonces, la invitación para mí es siempre un juego, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿cómo pensaríamos como coreógrafos siempre? Piénsense desde ese lugar. Es que no sé, bueno, hay una intención de enfocarse desde un lugar y trazar perspectivas críticas también. Y desde allí abordar incluso cómo recibes la información de lo que aprendes. De alguna manera que eso también me pueda poner en jaque y en dificultad a mí como docente, ¿no? Como decir, bueno, tal vez tengo que prepararme mejor en algunos aspectos, o tratar de responder preguntas que yo no me había hecho y que me ponen en buscar información y nos ponen a indagar. Para mí ahí también hay un acto creativo de permanente. Entonces siento que, como que yo siento eso, que es un eslabón, pero también ante tu pregunta como de cómo la institución genera posibilidad de espacio para eso, siento que depende mucho cómo uno lo mire. O sea, uno podría decir, mira, hay un momento en que tenemos acceso a equipamiento profesional, hay una sala con un acceso que creativamente podría ser súper intenso, pero ¿cuántas veces actúan en el año los estudiantes? En los exámenes. Entonces, ¿cómo instaláis la pregunta más allá de tu examen? Porque yo siento que ahí hay me lo pregunto como mi formación de intérprete, ¿no? Como incluso, como, ¿cuántas veces uno es intérprete en el año si es que va a ser intérprete en danza, ¿no? Solo una vez al semestre. ¿Cómo generar la pregunta para poder realmente tener esa pulsión que es la que sostiene el deseo de hacer eso que estás haciendo? Y en el fondo poder enfrentarte incluso cuando te toca estudiar algo que no te gusta o que no te interesa tanto esa línea, entender que es que ya ver que esa línea teatral o esa línea física no te interesa ya es un aprendizaje, pero eso implica que te hagas cargo de la que te va a gustar, ¿no? Como yo al menos, y no tomármelo yo personal, sino como estimular esa diferencia
entre los estudiantes también. Ujú. Quizás medio vago todo esto que digo, porque siento que son muchas capas, ¿no? Pero por ejemplo, así para cerrar, siento que a mí este proceso me ha hecho entender, por ejemplo, muy claramente que es muy distinto a la experiencia que yo puedo vivir, la experiencia vivencial de entender lo que pasa a nivel de movimiento en mi cuerpo. Eso es una cosa. Después, ¿qué hago con eso y cómo lo compongo? Es otra. Y luego, cómo lo emito y es posible que yo pueda verlo a través de este perímetro y esta pantalla, es otra capa. Entonces, compositivamente o a nivel de técnico e instrumental o de qué medios uso, son distintas. Y eso me implica que tengo que hacer el proceso de entender, ok, ¿de qué estamos hablando? De esto que yo estoy viviendo, de esto que estoy componiendo para mí en este espacio, o para mí en este espacio para esta pantalla, que igual es una herramienta que empezó a aparecer. Y esa fineza, por ejemplo, de solo darse cuenta de esa diferencia, te permite entrar a estudiar un montón de otras cosas que hace unos meses no estaban en nuestra carpeta de estudio, ¿no? Pero que tienen que ver con lo mismo. Entonces, siento que en ese sentido, no sé, explosión crítica colectiva también. y pregunta permanente. Para resolver juntos algo que no habíamos tenido que enfrentar antes, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir en este contexto. A mí me parece, perdón Claudio, a mí me parece que las instituciones, volviendo a la pregunta de las instituciones, al igual que todas las instituciones, por lo menos de este país, llegan tarde, a mí me parece. Yo siento eso, como que llegan tarde a todas las necesidades y a las inquietudes también. Pero yo pienso que eso tiene que ver con que todavía no logra internalizarse a modo de sociedad, a modo de aporte cultural para una sociedad. ¿Qué significa los estudios de las artes? Yo creo que eso no solamente tiene que ver con la gente que estudia artes escénicos, sino que tiene que ver con la gente de música, de teoría, de artes visuales. O sea, me parece que las facultades de arte debieran, en una nueva invención de esta realidad, tomar otra preponderancia, tomar otro input. Así como la gente que se dedica a la actividad corporal. O sea, a mí me parece que después de esto que está pasando viene una nueva realidad donde ojalá lugares, zonas invisibles hasta antes de esto, que ahora se vuelven muy visibles porque son un problema, ¿cierto? Yo no siento los zapatos hasta que no tiene un hoyo mi zapato, y ahí entonces empiezo a sentir mi pie y me vuelvo a acordar que tengo zapatos, ¿cierto? Desde esa perspectiva a mí me parece que llegan tarde. Y es como un sino, creo yo, que ha venido como dándose, creo yo, desde hace siglos. Y por otra parte, enlazando lo que tiene que ver con las entidades o las instituciones, me hace mucho sentido lo que dice Víctor respecto de las y les estudiantes en el concepto de la autonomía creativa. O sea, a mí me parece que este tiempo ha obligado a todas y todes a tomar una decisión, a tomar acción, generar acciones dentro de sus particularidades, sus condiciones, sus privaciones y también sus posibilidades, a ya no tener un discurso verbal acerca de qué se quiere hacer, sino más bien inventar las maneras para poder hacerla. Entonces me parece que hoy día se hizo carne ese objetivo que está en los planes y programas, que es la autonomía creativa. O sea, hoy día no quedó otra alternativa que hacer que eso suceda. Gracias, Jenny. Claudio, iba a decir algo más. Sí, gracias. Mira, yo trabajo en institución así como dependiente de la institución, como la Universidad de Playa Ancha, hace muy poco rato, 6 años van a ser o 7. Y creo que la institución es anónima. La institución es una entelequia, no existe realmente. Por lo tanto, es como, yo no puedo pedirle a un anónimo o anónima algo, nada.
ni esperarme nada. Esto lo digo, yo participé siendo coordinador también de la carrera, de la cual renuncié, de la coordinación. Prioricé mi parte artística y me da a aprender, pero de manera muy dura, de que la inclusión, como dice la Jenny, es como un gran buque muy lento, muy viejo, con muchas fallas, que le entra agua por todas partes, no se hunde todavía. Y esa es mi sensación. En cambio, las carreras, los ímpetus de uno como profe, también parte de una carrera, son mucho más rápidos, son mucho más ágiles, un bote que se mueve de manera más, sin tanto peso, como una institución, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, no hay nada que esperar de la institución, y creo que nosotros, incluso como carrera, hablando un poco más hogareñamente, no tendríamos que esperar demasiado de la institución. La institución hace lo que puede, y nosotros como carrera, o si uno participa en la parte de la sala, o el departamento, que es un lugar mucho más pequeño, con personas que somos 7, 8, 10, que nos conocemos todas, podemos llegar a encontrar las salidas a ciertos temas que nos puedan agobiar en un momento o en otro momento. Creo que la institución, hay que ir a golpear la puerta, hay que hacer un hoyo en la institución también, como trabajar de una manera, como se dice, clandestina. Hacer un hoyo dentro de la barrera que te pone la institución. Hacer un hoyo, que es la parte que digo desde el lugar de lo artístico. Lo artístico no respeta mucho la norma. Se salta la norma, la domina, la conoce y después se la salta. Para mí es como un deber, ¿no?, de quien practica estas situaciones, ¿cierto? De poder aprender, dominar el oficio y luego decir, decido de no hacer esto y lo hago de otra manera o a la mía propia. Creo que es lo mismo para una carrera dentro de una institución. Lo hemos visto ahora en la pandemia, claro, en todas las instituciones que han hecho aguas, desde la presidencia hacia abajo, pero claro, en ese otro aspecto, porque creo que también una cuota de voluntad y de instrumentalización. En el ejercicio más íntimo, ¿no?, el 1 a 1 que tenemos con ese estudiante en este momento, es ahí donde nosotros tenemos que cautelar y poder brindar los espacios, los recursos, y no me refiero solamente a los recursos económicos, me refiero, porque esos pueden estar o no, ¿no?, y van a llegar o no, como que más me refiero a dar espacio a los estudiantes a desarrollarse y darle tiempo a desarrollarse. Y ahí, cerrando esta intervención, y en esta pandemia, como profe, hacer menos para profundizar, los contenidos reducirlos menos y hacer mucho menos para darles tiempo y espacio para profundizar. Y en lo particular, te digo, en un registro de 40 segundos que envían los estudiantes, uno puede hacer tanto. De verdad que te puedes dedicar 3 semanas al análisis solo en 40 segundos. Y ahí estamos hablando de lo medular, de la actuación, del fenómeno, de la creación, de la ¿cómo se dice?, la instrumentalización o de las herramientas que se entregan, de cómo se aplica, se incorpora, en solo 40 segundos de video, parando, pausa y seguir adelante. Creo que ha sido una cosa muy interesante de mirar y ver que también ahí hay una parte de aprendizaje o al menos de comprensión en esta distancia, mientras no tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos, de palparnos. Yo creo, quiero autorresponderme en una experiencia que he tenido a propósito de cómo la institución sigue de acuerdo con lo que ustedes están conversando, pero he tenido la oportunidad también, por ejemplo, de percibir una cosa de dulce y agradable de la institución. Me ha tocado participar, por ejemplo, dirigiendo una obra a propósito, ¿no es cierto?, donde a la institución le interesa, o a nosotros nos interesa, como dice Claudio, ya hacer una proyección de nuestras formas de artísticas
hacia la comunidad y hacia la comunidad estudiantil, trabajando incluso entre nosotros y nosotros. Y encuentro que sí es verdad eso que decís tú, Claudio, pero al mismo tiempo yo encuentro que han habido ciertas oportunidades, pero falta continuidad. Sin duda que falta continuidad y no están a la altura. Nosotros, la verdad, hace tiempo que se perdió eso, de que, por ejemplo, tengamos apoyos para poder tener una continuidad en la creación trans docentes y estudiantes, exalumnos profesionales del teatro, incluso vinculados a la región. Y encuentro que eso cuando en carreras como esta, que son de una complejidad creativa permanente, las instituciones a veces no pueden responder con continuidad. Lo vemos nosotros desde la misma sala de arte escénico, ¿no es cierto?, con las prioridades que a veces hay que tener respecto de una programación o respecto de cómo uno puede operar con estos espacios. En ese sentido, también considero la opinión de Víctor muy aterrizada en ese sentido respecto de cómo que las cosas tienen que ir, y no solamente en nosotros, sino que en muchos otros grupos o espacios, respecto de que nosotros tenemos que forjarnos los espacios creativos ya solos o solas, ¿no es cierto?, cuando sea necesario, porque obviamente, ¿no es cierto?, en espacios que tendrían que hacer eco de eso, tendrían que hacerse eco de eso, no lo hacen, ¿ya? No lo hacen. Sí depende de nosotros, pero yo creo que no solo depende de nosotros, ¿vale? Y creo que son políticas que tienen que establecerse en las instituciones que tienen carreras artísticas, facultades de arte, ¿ya? Necesariamente es una responsabilidad, voy a decir así una palabra cliché, es una responsabilidad permanente, ni que social, ya permanente, trascendente para lo que hacen, ¿no es cierto?, en este momento. No puede ser que en este momento, por ejemplo, los artistas escénicos, ¿ya?, y en general los artistas de la cultura, no tengan ayuda. A mí me parece terrible. Me parece terrible que la gente no, que el Estado, entonces, nosotros tenemos que proveernos nosotros mismos las cosas. Y eso es muy terrible. Terrible que hay compañías, grupos que no tienen giras, que no tienen, y no pueden llevar sus procesos creativos adelante. Por eso que yo, en estas preguntas que lanzaba ahí al juego, ¿no?, estaban en el medio, ¿no?, esta cosa de la creación, la autoría, la producción, que decís tú, esta necesidad de no solo enseñar, sino que enseñar creando, enseñar, ¿no es cierto?, produciendo, etcétera, etcétera. Esas son cosas que recojo, ¿no? A mí me tocó también, con esto cierro, el año pasado, ¿no?, para reunirme con alumnos que no veía hace hartos años, como, qué sé yo, 12 años, en una obra. Y eso fue muy entretenido, volver a retomar, proyectarse creativamente, no solo en particular, sino que también eran exalumnos de la escuela, de la carrera. Y eso yo creo que es una cosa que hay que mantener y cultivar, y obviamente, ¿no es cierto?, la institución también tiene que responder. Voy a ir dando cabida a las preguntas, estamos en las 20:12, ¿ya? No sé si alguien quiere intervenir, cortito, para poder ir dando las preguntas, porque tengo aquí un par de preguntas, me llegan. Perdona que vea acá, porque me están llegando al teléfono. No sé si. A mí me decías pensar con lo que decías como en una especie de estado ideal, ¿no? Así como de las cosas. Porque si tú me preguntas cuál sería el estado ideal, sería que existiese posibilidad acompañada con recursos y condiciones para poder generar algunas creaciones transversales, como hemos pensado muchas veces, como cruzar ramos y pensar juntos, y decir, y si hacemos una semana de algún taller transversal o laboratorio para experimentar todos, cruzando metodologías, prácticas con los estudiantes, entre los profes, o sea, claro, en un espacio ideal, no solo eso, se me empiezan a ocurrir muchas otras cosas también, pero uno, este ejemplo que te decía de la creación al servicio, es como porque yo no me separo como creadora de mí misma, ¿no? Pero
pero claramente no es que uno se sienta acompañado por las estructuras, digamos, en esa parte. Uno lo tiene ahí porque es parte de la forma en que uno ve el oficio nomás, ¿no? Pero me hace pensar en eso, quizás, por ejemplo, con grupos, yo he dado clase en danza, creo que 4 años ya, y si yo pudiese hacer un censo de estudiantes que han pasado por el curso y que tienen interés y con los que yo sigo vinculada, posteriormente uno podría pensar en algún laboratorio de creación que tiene que ver, que pudiese desarrollarse más allá de lo curricular. Lo mismo que he visto en otros, pero eso finalmente se sostiene solo si uno como artista decide hacer algo de ese tipo y sostiene algo de ese tipo. Sí, entonces, Sí, claro, como que me resitúa, muy interesante lo que dices, porque resitúa la pregunta más allá como de esto que uno hace, porque al final uno se hace desenvolver en esto más allá de la sala de clases. Y un poco, perdón Julio, y un poco para cerrar lo de la Rocío, que también se enlaza con algo que tú habías planteado al inicio, y es esta pregunta de si se integran o no los estudiantes a nuestros proyectos, y cómo eso se hace. A mí me parece que eso justamente se relaciona con lo que menciona la Rocío, con las pulsiones, y también con algo que señalaba Andrés al comienzo, y es que ciertamente nosotros que hemos podido estar una cantidad de años importante en las carreras y en la formación de teatristas, han cambiado mucho las generaciones, y en ese sentido también esa pulsión, esa comunicación que uno adquiere para poder establecer puentes creativos, indudablemente que se va dando a propósito de la práctica. En particular, yo sí trabajo con exalumnos, y la compañía donde yo trabajo tiene alumnos en práctica también de instituciones públicas, entonces es como parte del perfil de la compañía, está en su estatuto, tratar de también integrar gente que está en proceso de formación, y a mí me parece eso muy interesante, porque finalmente se genera un círculo virtuoso donde finalmente todos después nos volvemos a relacionar desde un área profesional, donde, tal como decía la Rocío, tú siempre estuviste en la perspectiva de formar colegas, por lo tanto es muy gratificante después tener a esos colegas trabajando en inquietudes comunes para desarrollarse. Yo en ese sentido agradezco mucho al equipo con el que trabajo, que es la mitad de Valparaíso y la mitad de Santiago, con todas las complejidades que eso tiene, porque son todos exalumnos de alguna de las dos instituciones, y me parece eso muy bello, me genera mucha felicidad generar ese vínculo virtuoso. Tengo un par de preguntas que las quiero leer para que podamos ir avanzando. Aquí voy. Dice, ¿qué contenidos o referentes, autores utilizan para actualizar la enseñanza de las necesidades, a las necesidades del contexto? Eso es una pregunta. Vamos por eso. Y hay otra, que después la puedo hacer un poquito más larga, pero la repito. ¿Qué contenidos, referentes, autores utilizan para actualizar la enseñanza a las necesidades del contexto? Entendiéndose nuevas tecnologías, entendiéndose nuevos paradigmas, entendiéndose, ¿no es cierto?, didácticas, recursos, y que sobre todo la tecnología que se va adecuando, ¿no es cierto?, a estas realidades virtuales que estamos viendo. Esa es la pregunta. En nuestro caso particular, nosotros pedimos ayuda. Frente a todos los nuevos proyectos, nosotros tratamos de generar muchas redes, y tratamos de establecer que amigos que saben mucho nos puedan ayudar a formarnos y a construirnos, y entonces tomamos clases, nos hacemos un seminario, vamos a charla, un poco lo que hemos tenido que hacer en este tiempo. Nos inscribimos en seminarios, por ejemplo, prácticos para aprender cómo se opera el programa OBS con el Zoom. O sea, generamos una suerte de actualización respecto del contexto.
en nosotros en particular. Eso indudablemente tiene un tiempo, una dedicación que es extra, pero nos parece a nosotros importante. Sobre los referentes, por lo menos para nosotros ha sido muy importante reencontrarnos con referentes que escapan al teatro y que son, por ejemplo, de las artes visuales, como el arte conceptual, el minimalismo, el postminimalismo, referentes como Dubati y su tecnovideo nos ha hecho mucho sentido hoy día, y indudablemente que eso requiere estar como generando una densidad discursiva donde uno tiene que disponerse a ese estudio. Pero tratamos de que se haga esa actualización permanente. ¿Alguien más quiere intervenir? Tengo otra pregunta. Yo, quizá. ¿Sí? ¿Claudio? Dale. Es buena la pregunta. La verdad, pero quiero responder así como no me estoy actualizando. Quiero responder en el sentido de que los referentes son los mismos. No es que la pantalla haga un cambio en mí, o haga un cambio, o sea, lo hace. Quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo. No es un cambio en mi hacer diario, ¿no? Mi trabajo diario sobre lo que hacemos con el ensamble que guío. Y esto lo hemos planteado también. ¿Vamos a reaccionar a lo que está pasando? Esa es una pregunta que nos hemos hecho. Con Francesca, con Pablo, los compañeros actuales de trabajo. ¿Vamos a reaccionar? ¿Vamos a empezar a trabajar sobre Zoom? ¿Vamos a empezar a hablar de ocupar el término tecnovideo, que lo dijo Dubati, ahora todos nos ocupan? ¿Vamos a empezar a hacer eso? ¿O Lehman y la tecnología del futuro? ¿Vamos a empezar a hacer eso o no? Y en un momento dijimos, nuestro lado no va por ese, nuestra práctica no va por ese lado, siempre ha sido la misma. Sin embargo, la comunicación o la transmisión de esa práctica, o de ese hacer, mejor, también la palabra práctica está bastante manoseada, pero bien que se haga, dan otras palabras por usar. Nuestro hacer se puede transmitir, así como hacer una videoconferencia cuando hablamos con colaboradores y tratamos de transmitirnos lo que nos está pasando. Y lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo. Las clases han sido un gran soporte para aprender de qué manera puedo solicitar a un estudiante hacer tal o cual ejercicio, medirlo, que no sea demasiado invasivo, tampoco no sea demasiado poco, y encontrar el justo. Por ahí ha sido, podría decir, la innovación, entre comillas. Pero lo medular, ¿no? lo básico, está centrado, por lo menos para mí, en algo tradicional, en un término oriental quizás de la palabra, en algo que es sustancial para la actuación, sea el cuerpo, la voz, o sea la interioridad. Muchos años, el referente principal, el trabajo de todo lo que es la cosmología de Grotowski, si lo puedo hablar así, sobre el cual se sigue todavía estudiando, ¿no? Más allá del teatro pobre, del arte como vehículo, ya se habla de lo post-grotowskiano, ¿no? Como la actuación post-grotowskiana, por ahí han aparecido ciertos libros que hablan de eso mismo, cómo se ha tomado para las nuevas generaciones esta filosofía de trabajo. Entonces, en ese ámbito, la tecnología ha implicado solamente el poder comunicarnos de otra manera, aunque el fenómeno sigue ocurriendo. Quizás no estamos en una proximidad en que te puedo tocar, ¿no? Acercar y topar mi cuerpo con el tuyo, o tú sentir el aliento, alcanzar juntos, o el sudor. Pero se puede experienciar, que tú tengas una experiencia, una vivencia, un acontecimiento, al igual que lo tengo yo. Eso se puede hacer, como cuando hablamos con alguien cercano y nos emocionamos porque recordamos algo juntos, que nos reúne, que nos hace memoria, y nos emocionamos, nos caen las lágrimas, nos reímos carcajadas. Ese fenómeno ha sucedido desde que existe esta tecnología, desde el teléfono, quizás desde el telégrafo o la carta, ¿no? Que lleva un lugar, un tiempo, a otro tiempo y a otro lugar. Entonces, en ese aspecto, lo digo así, voy a tratar de estudiarlo mejor y anotarlo quizás, no es tanto el cambio de lo rudimentario del hacer y del oficio.
lo tosco que es nuestro trabajo actoral, como la cuchara de, me gusta siempre este ejemplo, la cuchara de palo. Se inventó la cuchara, alguien hizo una cuchara y básicamente no ha cambiado. En toda la evolución, podríamos decir, humana, la cuchara sigue siendo cuchara, cumple esa función y esa es, sea de madera, sea de un material un poco quizá más valorado, ¿no? De oro, o tenga un montón de adornos alrededor. Básicamente es la cuchara la misma. Creo que ha sido como un poco quizá lo que dice Jenny, ha sido de uno estar permeable a participar de esto, porque tiene que hacerlo, tengo una responsabilidad como docente, y también otro permanente diálogo con otros colaboradores que hemos tenido acá, donde me encuentro, en Italia o en Polonia, donde colaboramos, de en qué están, cómo lo estamos haciendo, pero no es cómo lo estamos haciendo, preguntarnos en qué estamos, cómo ha variado un poco nuestra situación. Antes, mañana tenía, qué sé yo, voy a hacer un laboratorio, hoy día no puedo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Vía Zoom. Mañana voy a tener una presentación de un monólogo, no puedo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? A espacio abierto. Bueno, en Italia ya se está pudiendo hacer eso, de obras a espacio abierto en ciertas instancias. Pero se adapta. Y esto también va a pasar y algunas cosas van a quedar y va a ser muy positivo, como por ejemplo encontrarse con personas de muchas partes del mundo, como estamos haciendo ahora, encontrarnos y conversar un poco, compartir. Tengo aquí perdón Claudio, no sé, te interrumpo, pero para no hablar al tiempo, porque aquí igual, como en la televisión a uno lo están apurando, así como, ya, en eso. Mira, voy a leer un comentario que yo creo que es una pregunta que hemos estado hablando con Andrés y con Marcelo o cualquiera, pero esto último hemos estado hablando con Andrés, con estas conversaciones que tenemos, ¿no verdad?, de reuniones, pero sobre todo Marcelo también y Andrés, dice, voy a decir el comentario, dice, bueno, a nosotros, generación del teatro del 81, nos decía un profe que para que exista teatro lo necesario era un artista y un espectador, la cercanía. ¿Esto cambia ahora con el distanciamiento o no? Yo a raíz de lo que comentaba Jenny y Claudio, en esto de los procesos o cómo uno se adapta, no he podido dejar de recordar teatro de los años 90, donde el recurso para mediar situaciones grabadas o puestas en vivo, en sala, tratando de generar una idea, una estética, un lenguaje, reaparecen ahora. Hubo trabajo en donde deliberadamente el espectador no estaba presente en el lugar de la acción y los intérpretes nunca tenían contacto directo con ellos. ¿Ya? Me tocó participar ahí con un grupo de ex colegas en Santiago, compañeros, compañeras, en un trabajo donde no había un vínculo alguno entre quienes actuaban y quienes observaban. Creo que ya como lo que estamos viendo ahora lo venimos a verificar de manera digital. 20 años atrás, 25 años atrás está ejecutado de manera analógica y sin duda como que despiertan todas estas posibilidades de poner en vista que alguien pueda visionar lo que se está ejecutando de manera tradicional, normal. Cambia absolutamente el cómo tener que enfrentar, yo creo, y poner mayor atención, como Claudio decía, en la comunicación en el plano formativo, e incluso me imagino, he tenido muy puntuales experiencias de jornadas de trabajo fuera de lo formativo, donde la comunicación es el punto más crítico para llegar a una claridad, un acuerdo, para poder avanzar y poder comprender más allá de que esto está mediado a través de un rectángulo y que es una imagen que se puede multiplicar. Y yo creo que ahí es donde o sea, para mí sin duda no es la condición sine qua non que tenga que estar en vivo presente el espectador. Experiencia hacia atrás en las últimas 3 décadas y para atrás y caleta. Yo creo que ahí es donde la cantidad de referentes puede no parar, y ni hablar de las posibilidades de lo cinematográfico que se puede citar como opción de lenguaje también. Y Marcelo, ¿tú qué opinas?
Sí, yo creo que, a ver, voy a hacer un resumen. Yo trabajo en general, creo que desde que estoy acá en Chile, todos los trabajos que he hecho han sido con alumnos, con exalumnos, compañeros, colegas. Por lo tanto, ahí ha habido siempre producción en grupo y en contexto. A mí la única duda que me genera esto es que sí, claro, uno se habitúa y piensa ejercicio y los piensa para que el otro los haga solo en su casa, entonces después te envía el video y lo recibes. A mí me cuesta mucho reaccionar a que el teatro se haga a la distancia, se haga sin público. Porque eso que sucede, ese acto energético que se produce entre el actor y el espectador en un mismo espacio y en un mismo tiempo, hasta ahora no se ha podido sustituir. Claro, yo trabajo con gente conocida, ahora estoy haciendo 2 montajes y con gente conocida y querida, sí, claro, se perciben las emociones, se percibe se percibe cierta energía, pero porque hay un conocimiento previo y porque hay un trabajo que lo avala, porque te conoces, ¿sí? Te conoces previamente antes de haber empezado a ensayar. Pero eso no reemplaza el acto perceptivo en vivo, que para mí es uno de los pilares fundamentales del arte escénico, sea teatro, sea danza, sea lo que se te ocurra llamarle, ¿sí? Porque esa energía el video no te la reemplaza. Bueno, estamos llegando al final, Eso son opino. las 20:30, me dicen que tengo que ya ir despidiéndome. Quiero darle el paso a Gabriela en este momento también, y junto con ella, que le doy el paso a ella, decirle muchas gracias, Jenny, muchas gracias por estar con nosotros, compartir, al fin hablando de teatro, nosotros los profesores de la carrera, con amigos, con invitados, que echamos de menos. Ojalá que después en el futuro hagamos una mesa compartida con estudiantes, estudiantas, que también dirigen, tienen sus proyectos, que hagamos, este es ya un primer ataque, un primer movimiento, ¿ya? Gracias Rocío, igual, por estar acá, Marcelo, muchas gracias Claudio por estar trasnochando desde Torino, desde de allá. Saludos a Torino, muchas gracias por ir a la madrugada y acompañarnos, de verdad. También un abrazo para ti y para toda la gente querida de allá de Cuyo, de la universidad, Víctor, a tu gente, a tu familia, muchas gracias también. Sé que eres una persona muy querida aquí y nosotros obviamente echamos de menos esas idas con los estudiantes y estudiantas cuando hacíamos esos encuentros allá en Mendoza, no solo con ustedes, sino que con gente de Tucumán, con gente de otras partes, con gente de La Rioja, con gente de toda Argentina, que nosotros éramos unos invitados ahí de amistad segura. Entonces, eso echo de menos también, esos viajes a Mendoza con nuestros estudiantes. Gracias Andrés también. Gracias Andrés, compañero, por compartir tu experiencia, por tu visión, tu trabajo con los y les estudiantes, que ha sido súper importante también desde todo ámbito, ¿no? De todo ámbito, desde ser profesor, también coordinador y ser artista. Muchas gracias a todas y a todos, ¿ya? Gabriela, por favor, le doy el paso. Hola Julio, muchas gracias. Gracias a ti también por llevar este diálogo hoy en torno a la creación y también a lo que ustedes viven como académicos. Es importante también saber en qué estamos todos, cómo enfrentamos estos nuevos desafíos. Nosotros como Sala UPLA solamente agradecer a todos y a todas los que nos acompañan, ¿cierto? Tanto a los que estuvieron en este diálogo, así como también a nuestros públicos y audiencia. Bueno, recordarles que esto lo estamos haciendo en conjunto con el Departamento de Arte Escénica, ¿cierto? Que está compuesto por Artescena, la revista Artescena, la carrera de teatro y la sala de teatro UPLA. Y ahora en este momento los voy a dejar cordialmente invitados para lo que se viene.
porque este ciclo de teatro a distancia, o sea, este ciclo, ¿cierto? Sigamos Conectados también tiene teatro a distancia. Y este viernes 31 tenemos el momento, a propósito de algunos exalumnos, Cooperativa Acciones Domésticas, donde nos van a presentar Suceso 1, 2 y 3, el cual se puede ver por nuestro canal de YouTube. Toda la información siempre en www.salateatroupla.cl, y dejarlos cordialmente invitados para el día lunes 3 de agosto, donde tendremos una conversación muy interesante en torno a la creación y a todo el periodo, ¿cierto? Y todo el trabajo que hace bien performático Emilio García Huevi. Así que va a estar buenísimo. Este viernes teatro y este lunes próximo otro diálogo más allá de la pandemia. Buenas noches, agradecemos a todos y que tengan una muy buena noche. Adiós.